Población ilusoria, pobreza y desigualdad en Argentina, en el que abordamos un poco esta cuestión y en relación a esto que comentabas recién de este dato reciente de baja de la pobreza, bueno, hay que tomarlo con pinzas, por un lado porque se trata de una mejora heterogénea, es decir, algunos segmentos de la población pesos de una parte de la población. Pero en el análisis que presentamos vemos que este descenso de pobreza no se vio acompañado por un crecimiento en el bienestar o en la capacidad de compra de la población. Entonces, si bien hubo leves mejoras en los ingresos laborales durante el tercer trimestre específicamente del 2024, estas mejoras se dieron de una forma heterogénea y fueron desiguales e insuficientes. Por eso nosotros hablamos también del concepto de pobreza circulatoria, porque mientras algunos salen, otros permanecen o caen en la pobreza. Entonces, lo que es importante destacar es que esta idea de pobreza circulatoria tiene que ver con que tenemos que tener ciertos cuidados con las miradas centradas en las tasas y promedios generales, porque, bueno, estas tasas generales de alguna manera ocultan la heterogeneidad social que tenemos en nuestro país, y la mirada que planteamos en el informe permite profundizar el análisis poniendo el foco en esta heterogeneidad de los diferentes segmentos de la población, y podemos ver, por ejemplo, quiénes son los que entran y salen repetidamente de la pobreza, quiénes entran y salen pero vuelven a entrar en la siguiente crisis, y bueno, y también un poco ver en base a qué estrategias y a qué sacrificios salieron de la pobreza. Y en relación a eso, a las estrategias y sacrificios de la salida de la pobreza reciente que tenemos, vemos entre los principales resultados cuál es el costo humano de esa recuperación, de alguna manera, y lo que vemos es que, bueno, en gran medida se salió de la pobreza porque aumentó el pluriempleo, creció la sobreocupación y aumentó la precariedad laboral. En este sentido, lo que vimos es que los datos muestran que en el último trimestre del año pasado tuvimos una cifra de pluriempleo récord que alcanzó al 12,2% de los trabajadores. Esto quiere decir que 1.6 millones de trabajadores tienen más de un empleo, o sea, necesita recurrir a múltiples ocupaciones para compensar la insuficiencia de ingresos que tienen en la ocupación principal. Después también vemos que creció la sobreocupación, esto quiere decir que creció la cantidad de ocupados que trabajan más de 45 horas semanales en promedio. Lo que vemos acá es que el último dato nos muestra que el 30% de los ocupados en Argentina está sobreocupado, y esto equivale a la cantidad de 4 millones de trabajadores. Y después también vemos que aumentó la precarización, porque, bueno, tuvimos durante el último año una destrucción de empleo formal, particularmente en el sector registrado privado, y esa destrucción de empleo en el sector registrado privado no se vio compensada por la creación de nuevos puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y de la informalidad laboral. Y recordemos que, bueno, los cuentapropistas precarios ganan mucho menos que los asalariados, ganan como 40% menos, y además la mayoría de estos trabajadores precarizados, bueno, no tienen derechos laborales. Y otra de las cosas que vimos también tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de los jubilados, porque lo que vemos es que en el último año la pobreza en los jubilados creció. En el año 2023, en promedio, en el año, teníamos 15% de jubilados pobres, y este porcentaje subió a 22,4% en el año 2024, o sea, durante el gobierno de Milei vemos los niveles más elevados de pobreza en jubilados de los últimos años, y lo que vemos es que justamente desde el 2023 al 2024 casi 300.000 jubilados ingresaron a la situación de pobreza, y el dato de aumento de pobreza entre los jubilados tiene su correlato también en el incremento de personas mayores de 65 años que se incorporaron al mercado de trabajo durante los últimos meses, bueno, como para tratar de compensar la caída de sus ingresos. También vemos que los jubilados perdieron
capacidad de compra, porque sus saberes jubilatorios se vieron muy deteriorados. Y otra de las cosas que vimos es estrategias, o sea, algunas estrategias que pusieron en juego los hogares para poder llegar a fin de mes, y nos encontramos con que casi el 38% de los hogares tuvo que recurrir al uso de sus ahorros para llegar a fin de mes. Entonces, en este sentido, lo que vemos es que estas estrategias y sacrificios son las que en realidad permitieron salir a algunas personas de la situación de pobreza. Entonces, por esta razón es que decimos que es una recuperación ilusoria, porque quienes salieron de la pobreza o quienes salieron de la situación concreta de pobreza, en realidad lo hicieron trabajando más, o sea, teniendo más ocupaciones, trabajando más horas, incorporando miembros del hogar que no estaban ocupados o que no estaban en el mercado de trabajo, saliendo a trabajar, incluso los jubilados. Y también lo vemos que en este contexto aumentó la informalidad. Entonces, bueno, el análisis del segmento de quienes salieron de la pobreza entre el segundo y el tercer trimestre nos muestra que lo lograron especialmente a partir de estas cosas, de incrementar horas de trabajo, sobreocupación, sumar ocupaciones, pluriempleo, y también esta incorporación de miembros del hogar que no estaban ocupados, que estaban en la inactividad, para sumar a los ingresos familiares. Mariana, fuiste muy clara en toda la exposición. Hay una particularidad que tiene que ver con a quién le costó menos y a quién le costó más. ¿A quién le costó menos salir de esta situación? Y bueno, a los sectores que les cuesta menos en general salir de situaciones de pobreza, y de esta en particular que tuvo que ver con el proceso inflacionario, es a los trabajadores asalariados formales. O sea, el estar protegido por un convenio colectivo de trabajo, por las leyes laborales y demás, supone una cierta protección frente a la pobreza. Pero también el dato que tenemos en el último periodo es que estos sectores que generalmente o que usualmente estábamos acostumbrados a que tenían cierta protección y que no eran pobres, como los asalariados formales y los jubilados, el fenómeno novedoso que captamos en el último año es que incluso estos segmentos que gozan de cierta protección se vieron afectados por la situación de pobreza, porque el año pasado tuvimos un récord de trabajadores formales pobres y de jubilados pobres. Y eso tiene que ver también con el retraso que hay en los ingresos, o sea, en los salarios y en las jubilaciones con respecto a lo que es el costo de vida, ¿no? Porque estamos teniendo, por ejemplo, en los últimos meses, que la mayoría de los acuerdos paritarios que estamos viendo, por ejemplo, o sea, hablando justamente del segmento privilegiado de asalariados formales, vemos que la mayoría de estos acuerdos paritarios se encuentran por debajo de la inflación, y el gobierno nacional hasta hace poco sacó un comunicado diciendo que, bueno, que no iba a homologar paritarias por encima del 1% mensual, mientras nosotros vemos que la inflación mensual duplica y hasta triplica ese valor. O sea, esto quiere decir que los trabajadores, incluso los formales, los que están en mejores condiciones, pierden poder adquisitivo en sus salarios. Y bueno, y esto ya se está viendo en los datos que tienen que ver con la baja del consumo de alimentos y otros rubros. Mariana, esto también trae aparejado una cuestión que tiene que ver con el crecimiento. Según lo que ustedes estudiaron, ¿hay un incremento en los puestos de trabajo o es mínimo? No va de acuerdo a lo que son el crecimiento vegetativo. Sí, exacto. Nosotros lo que vimos en el informe en particular, nos ocupamos de hacer como una especie de balance de qué pasó a lo largo del último año, o sea, comparando, como para tener una idea de lo que sería el balance del primer año del gobierno de Javier Milei, y lo que vimos es que tuvimos una destrucción de más o menos 258.000 puestos de trabajo asalariado privado, pero eso no se vio reflejado en una suba en las tasas de desempleo. ¿Por qué?
porque lo que vimos es que en paralelo se crearon puestos de trabajo cuentapropista precario. Entonces, la conclusión o la hipótesis que nosotros tenemos en relación a eso es que, bueno, lo que pasa es que hay destrucción de puestos asalariados privados, que son los sectores más protegidos, que con mejores ingresos, y esas personas que sufren esos despidos o esas situaciones, lo que hacen es, en lugar de permanecer en la desocupación, activan rápido y, no sé, se ponen un Uber, se ponen a trabajar como Rappi, o todos ese tipo de trabajos que son más que podés hacerlo solo, de alguna manera, pero que tienen obviamente un montón de vulnerabilidades y una fragilidad laboral, menores ingresos y una incertidumbre que es muy diferente y mucho más precario que el trabajo que tenían con anterioridad. Entonces vemos ese balance que da bastante negativo, porque los puestos que se pierden, que se destruyen, son los buenos y los que se crean son los precarizados. Es así. Mariana, un fuerte abrazo desde acá, desde Santa Fe, desde La Chalet. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta aquí la palabra de Mariana Lucía Sosa. Ella pertenece al Instituto Gino Germani, que con una especial mirada sobre un trabajo de campo realizado, determinaron que lo que afirmó el gobierno nacional de haber sacado 3 millones de personas de la pobreza es totalmente ilusorio, porque los que él mismo sacó volvieron otra vez a caer en la pobreza. Los que cayeron en la pobreza, en situación de pobreza, con la gran devaluación que hizo cuando inició su gobierno, ahora lo volvió a colocar. Así estamos en la misma situación, y es más, con pluriempleo. Bueno, lo escuchaste aquí, pasó aquí por La Chalet Mariana Lucía Sosa del Instituto Gino Germani.